Y ahora le damos la bienvenida a la doctora Dolores Serra, médica infectóloga, para darnos algunos consejos. Hoy todo sobre forunculosis. Buenos días. Hoy en un nuevo capítulo de Salud Infectológica conmigo vamos a hablar sobre el tema de forunculosis. ¿Qué es, cómo se tratan y qué podemos hacer para prevenirlos? En primer lugar, ¿qué me dirías si yo te dijera que la razón por la cual tenés tantos forúnculos a repetición es porque tenés un exceso de bacterias viviendo en tu nariz? Me dirías, es una locura, pero es cierto. Así que quédate mirando este video para ver qué es y cómo se pueden transmitir los forúnculos. Bueno, la forunculosis es una infección que ocurre en la profundidad del folículo piloso y generalmente se caracteriza por pus, una acumulación de pus y de material necrótico, es decir, tejido muerto, dando la formación finalmente de una cicatriz. Lo más frecuente es que aparezcan en zonas pilosas, es decir, donde hay pelos, y el agente causal más frecuente es una bacteria que se denomina Staphylococcus aureus. Hay diferentes tipos de estas bacterias y las que más generan problemáticas actualmente son las que son resistentes a los antibióticos. Bueno, clínicamente se manifiestan como lesiones, que nosotros las llamamos tubérculos, que son colorados, blandos, calientes y fluctúan. Es decir, que cuando los tocamos tienen la impresión de que hay líquido en su interior. Es mucho más frecuente que ocurran en las extremidades del cuerpo, como son los brazos y las piernas, y también es muy frecuente que dejen cicatrices por la inflamación que producen a nivel de la dermis. Lo peor de los forúnculos son las marcas que suelen dejar, ¿sí? La mayoría de los pacientes experimenta entre 1 a 2 episodios sin recurrir durante toda su vida, pero en determinados casos y en determinados pacientes tiene la propensión a recurrir y generalmente esto ocurre entre miembros de una misma familia. Bueno, entonces, ¿qué es la forunculosis recurrente? La forunculosis recurrente es cuando ocurren entre 3 o más episodios de forunculosis en una misma persona en un mismo año, ¿sí? En este papel juega un rol importantísimo la colonización por Staphylococcus aureus, esta bacteria que les venía diciendo, ¿sí? Esta bacteria es una bacteria comensal, es decir, tiene la capacidad de habitar tanto en la piel como en las mucosas y a veces en determinados pacientes crece en exceso, sobre todo en algunos lugares como por ejemplo las fosas nasales, y se mantiene como estado de colonización, ¿sí? La colonización, este paciente se va a transformar en un portador que muchas veces suele ser asintomático, ¿sí? Y es capaz de contagiar la bacteria sin tener ningún tipo de lesión. Esto suele verse entre miembros de una misma familia. Por lo tanto, la colonización por Staphylococcus aureus representa un factor de riesgo para tener infecciones, entre ellas la forunculosis a repetición. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar forunculosis? Por un lado tenemos los factores locales y por el otro los generales. Dentro de los factores locales tenemos a las zonas pilosas, los que les comentaba recién, los pelos, sobre todo en aquellas zonas de fricción, transpiración y oclusión. Por ejemplo, esto es el cuello, el dorso, las axilas y las nalgas. Otro factor de riesgo local para generar o presentar forúnculos son las zonas de traumatismo. Recuerden que siempre que tengamos un traumatismo es una ruptura de la barrera cutánea y cualquier infección o cualquier microorganismo puede ingresar a través de ella, por ejemplo, ante el rascado. Y en último lugar, muy importante, es la higiene corporal deficiente. Dentro de los factores de riesgo generales encontramos a la diabetes, la inmunosupresión, la obesidad y la historia previa de haber tenido forúnculos en la familia, entre otros. El diagnóstico de la forunculosis es muy sencillo. Basta con venir a mi consultorio y inspeccionar exactamente estas lesiones, ¿sí?, para hacer un correcto diagnóstico. En varios casos, el paciente puede sufrir varias lesiones y a veces tener estos episodios a repetición, por lo tanto, hay que descartar alguna enfermedad subyacente. ¿Cuáles son las complicaciones de los forúnculos? Si no se tratan correctamente, los forúnculos pueden dar complicaciones, algunas que son más frecuentes, como les comentaba, las recurrencias y que dejen cicatrices, y otras que son menos frecuentes, pero no por eso menos importantes, que son las infecciones sistémicas, es decir, en cualquier órgano.
¿Cuál es el tratamiento de la forunculosis? Básicamente va a depender de la cantidad de lesiones y de la severidad de las mismas. En caso de que haya varias lesiones, es necesario el uso de antibióticos para tratar esta infección, pero muchas veces va a haber algunos que van a requerir drenaje quirúrgico, es decir, que es una pequeña incisión que se va a hacer para drenar todo el contenido, es decir, el pus y el material necrótico para tratar esta infección. Bueno, ¿por qué muchas veces falla el tratamiento y el paciente sufre de forunculosis a repetición? Bueno, básicamente porque no se tiene en cuenta algo que es muy importante, que es el tratamiento de decolonización. ¿En qué consiste esto? Se basa en eliminar la mayor cantidad de reservorios de estas bacterias en la piel que actúan como focos infecciosos para provocar nuevos episodios de forúnculos a repetición. Disminuyendo la carga bacteriana es que vamos a disminuir el riesgo de presentar nuevos brotes. Bueno, ¿qué podemos hacer en casa para prevenir la aparición de forúnculos? Bueno, en primer lugar, es importantísimo mantener una correcta higiene corporal. Además, evitar compartir toallas, jabones, afeitadoras y otros artículos de higiene corporal con personas que tengan o hayan tenido forúnculos en algún momento de su vida. También es muy importante que si conoces a algún familiar, algún amigo o un conocido que tenga forúnculos, les digas que se los trate. Si ya tenés forúnculos, no apretar, escarbar ni pinchar las lesiones porque esto hace que ocurra más inflamación y por lo tanto va a quedar una cicatriz aún más profunda. Tampoco hay que utilizar remedios caseros y bueno, ya sabes, si tanto vos o como algún amigo, conocido o familiar tiene o tuvo forúnculos en algún momento de su vida, consultá conmigo y hacemos todo para que no te vuelvan a aparecer nunca más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero verlos en el próximo capítulo de Salud Infectológica. Nos vemos.